Hola a todos, estamos por aquí para aclarar el origen de la celebración de San Valentín. San Valentín fue alguien que existió. Si bien hay varias teorías sobre quién fue, que ya lo vamos a ver más adelante, San Valentín existió, era un sacerdote que durante el inicio del Imperio Romano, estando Claudio II como emperador, o sea, él tenía como una teoría de que los hombres jóvenes, solteros, eran mejores soldados, servían mejor militarmente siendo solteros. Entonces no permitía que se casaran. Los que estaban aptos para ir a la guerra, digamos, para militarizarlos, no tenían permitido casarse. Entonces, ahí fue donde San Valentín, este sacerdote, de manera clandestina, juntaba una vez por año a esas parejitas de enamorados que no se podían casar porque la iglesia no lo permitía, y los casaba como así en común, hacía una celebración para todos juntos y los casaba los 14 de febrero. En realidad se cuenta que era por mediados de febrero, casi siempre en la mitad de febrero los casaban. Como esto ocurría en Europa, eso era pleno invierno, pero ya era un mes en el que el clima acompañaba para que pudieran hacer esas celebraciones en lugares alejados de la ciudad. Entonces se juntaban en un lugar y clandestinamente se consagraba el matrimonio de esos jóvenes que no se podían casar legalmente, por decirlo más o menos de una manera. Entonces él los juntaba. Bueno, esto a San Valentín le costó la vida porque fue ejecutado. Tengamos en cuenta que en aquel entonces la Iglesia Católica, por supuesto, era la única que se consideraba apta. Había una gran persecución a los cristianos. Bueno, era todo muy... el poder de la Iglesia era muy rígido también, y entonces, bueno, tenían ese tipo de actitudes. Bueno, el tema es que San Valentín fue ejecutado y bueno, eh, se terminó la vida de él, pero la celebración siguió. De tal modo fue que la Iglesia Católica siguió considerando a San Valentín como un santo hasta el siglo XX. En 1969 se hizo un concilio del Vaticano en el que se consideró que al final no hubo tantas pruebas para demostrar que San Valentín había sido merecedor de ser santo. Y se celebraba el día de él el 14 de febrero hasta 1969. Después de ese concilio lo empezaron a reemplazar. Y bueno, lo reemplazaron por la celebración de otros dos patronos europeos conocidos en ese momento, digamos, que eran, bueno, San Metodio y San Cirilo. Y se reemplazó la fecha, entonces desde el 69 se empezó el 14 de febrero a celebrar esos dos. Y sobre San Cirilo hay varios San Cirilos, como también de San Valentín hubo algunos otros. Uno podría haber sido, que en vez de haber sido San Valentín, era el obispo de Terni, y otro que podría haber sido, era otro que San Valentín, pero que había sido martirizado en África, en el continente africano, que podrían haber sido alguno de esos dos. Eso en cuanto a San Valentín. Y en cuanto a San Cirilo, también hay varios San Cirilo. Esto que se hace es, la fecha que se eligió fue para el patrono europeo.
Pero también hubo otros dos San Cirilos, uno que era San Cirilo de Jerusalén, que era el doctor de la iglesia, conocido como el doctor de la iglesia, la celebración de él es el 18 de marzo. Creo que se sigue conmemorando, la verdad que yo ya tanto, mis épocas de catequista ya quedaron allí lejos hace tiempo, así que ya tan actualizada no estoy, pero bueno, de eso me acuerdo, hasta que era el 18 de marzo estoy segura. Ahora después si se modificó algo ya no sé tanto. Y después también era San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría, que se tuvo un poco más de protagonismo en la historia, porque él defendía a la Virgen María como Madre de Dios. Digamos, defendía la idea de que Dios y Jesús eran la misma persona y que María era su madre. Bueno, esa fue la que por ahí fue un poco más, qué sé yo, fue un poco el más famoso por el hecho de que lo habían puesto como el defensor de la Virgen María de Teotokos, que era una palabra griega que quería decir madre de Dios o la madre de Dios, bueno, algo así, pero bueno, ese papel de él fue fundamental porque eso creaba como una base al cristianismo en el que decían, bueno, si entonces Jesús nació, es hijo de Dios, pero nació de una humana, entonces es verdad que habitó la tierra, que estuvo, que todo lo demás que los cristianos creemos. Tengamos en cuenta que todo esto pasaba hace muchísimos siglos, entonces las ideas por ahí no eran tan claras como ahora y no nos olvidemos que estaba el yugo de la Iglesia Católica que también obligaba a pensar como ellos querían. Entonces, bueno, pero San Valentín fue un sacerdote, al margen de quien haya sido, fue un sacerdote que se encargaba de casar clandestinamente a los jóvenes que no podían hacerlo porque el emperador consideraba que si estaban casados no rendían tan bien militarmente. Entonces San Valentín se ocupó de darles igual a ellos la posibilidad de casarse con sus amadas y haber podido seguir cumplir su historia de amor. Así que bueno, ese es el origen, lo quería aclarar un poquito más extenso para que tuvieran un poquito más de información. Gracias por oírme hasta el final.